El siguiente es un programa mixto con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. En un mundo donde reina la desinformación, alguien debe poner orden. El podcast de la justicia. Profesionales del derecho que buscan educarte para mantener el orden y la paz. Todos de pie para recibir en el estrado a las abogadas María José García y Mercedes Luque. En Street Radio, la radio podcast. Buenas, buenas. Bienvenidos una vez más al podcast de la justicia, tu podcast favorito. Mercedes, aquí un día más. ¿Qué día es hoy? No me preguntes así tan rápido que se me olvidan. Ah, Hoy es martes. Martes, Hoy es martes. martes caluroso. Sí, bastante. Y con colas, bastante. Terrible. Pero bien, bien. Pero lo bueno es que existe el podcast de la justicia. Aquellas personas que ahorita están en una cola pueden oírnos a través de la señal de 96.9 FM, pero también a través de nuestro canal de YouTube, que estamos ahorita mismo en vivo. Y recuerden que si se perdieron alguno de nuestros otros episodios anteriores, pueden verlos también en diferido. Pero no solo eso, también estamos a través de nuestra cuenta en Instagram, @laradiopodcast, y también estamos en TikTok. Pero nos encantaría que las personas que están ahorita sintonizándonos nos puedan enviar mensajitos a través del 0412-724-9527, y allí, bueno, nos pueden saludar, nos pueden pedir cancioncitas también. La vez pasada nos pidieron a Amanda Miguel. Sí, Él me mintió. me mintió. Así que ya Estábamos saben, hablando de divorcio, entonces salió con esa. pueden aprovechar este espacio para que, bueno, soliciten sus cancioncitas ahorita en el entretiempo. Bueno, vamos a ver qué nos pueden pedir por allí. Bueno, el día de hoy, querida María José. Por cierto, para que nos sigan en estas redes sociales, en @legalizados y en... Por aquí, @marijogz. Mira, nuestro invitado no ha llegado. Quiero decir públicamente que no ha podido llegar a la hora puntual. Él debe estar escuchando esto ahorita mientras... la cola, claro, la cola. Pero nuestro invitado de hoy es el doctor Andrés Colón. Vamos a conversar sobre todo el tema de las aulas y redes sociales, lo que es el desafío jurídico para regular la tecnología en los centros de educación. Importantísimo, así que ya saben, padres, madres, representantes que tengan hijos en edad escolar, no se cambien de la sintonía de 96.9 FM, porque este tema va a estar súper interesante y además va muy de la mano del tema pasado que estuvimos conversando acerca del acoso escolar. Sí. Ahora, María José, vamos a hacer un servicio público. Vamos a explicar un poquito el tema de que los organismos públicos, la administración pública, no está trabajando al 100%. ¿Ok? Entonces, queríamos decirle a nuestros oyentes que, en efecto, lamentablemente están trabajando lunes, miércoles y viernes, al menos los tribunales, de 8 de la mañana a 12:30. Hay unos tribunales, los tribunales penales, por supuesto, se quedan de guardia los martes y jueves. ¿Ok? Importante. Todo esto del tema del racionamiento eléctrico. Los tribunales de protección también dejaron algunos tribunales de guardia, pero colocaron excepciones, evidentemente. Cuando es casos de amparo, autorizaciones de viajes, cosas que sean realmente esenciales. Sabemos que todo es sumamente esencial, que todo es sumamente importante, pero hay ciertos temas que, bueno, hay que darles prioridad, y evidentemente en esos días donde no va a haber despacho, van a prestar la atención a esos tribunales de guardia a esa solicitud que tenga el justiciable, ¿no? Entonces, es importante, Mercedes, que aquellas personas sepan los horarios, los tengan bien fijos, de manera tal de que no vayan a acudir al tribunal un día que no haya despacho. Parece que es por 6 semanas, si mal no recuerdo. Por 6 semanas, sí. Yo creo que es todo lo que queda de marzo y abril completo. Ok, perfectamente. Entonces, bueno, es algo temporal, es algo que evidentemente son medidas que se tuvieron que tomar, dado el tema de la crisis energética que hay. Pero bueno, ya sabemos que un poquito de paciencia, vamos también a organizarnos ahí en esos tribunales, en esos archivos, no perdamos la cordura, por favor. Sé que seguramente van a estar abarrotados, así que vamos a tratar Mañana, de... sobre todo, mañana Sí. tengo varios planes y sé que tengo que llevarme algo, y además de mi paciencia, tengo que llevarme algo de merienda. Sí, hay que llevarse unos snacks, Sí. hay que llevarse agüita, paciencia,
porque de verdad, bueno, sabemos que esto va a traer como consecuencia quizá un poquito más de retardo procesal. Sabemos que los órganos de administración de justicia van a hacer todo su esfuerzo de manera tal de poder ofrecer el mejor y el servicio de siempre que nos han venido prestando, pero bueno, así que paciencia. Mira, y es importante que se sepa que esto no, al principio, creo que fue el sábado o el domingo, parecía ser un rumor, pero ya está en Gaceta Oficial. Este tema del horario. Yo me enteré ayer en la tarde. Bueno, pero sí, está en Gaceta Oficial y en donde pues se resuelve que van a trabajar lunes, miércoles y viernes de 8 a 12:30. Y el plan del 1 por 1, un día sí, un día no. Por uno. Exacto, es un día laborable, por otro no. No es que la semana siguiente van a trabajar martes y jueves y no. Lunes, o sea, tres días a la semana. Pero bueno, María José, cuéntame, vamos a hablar de la tecnología. Sí, sabes que me encanta, Mercedes, porque bueno, ya nosotros aquí en el Podcast de la Justicia alrededor de 2 años hemos venido abordando este tema con, bueno, especialmente la familia Tamayo, que ha estado muy inmiscuida en los casos de derecho procesal digital, pero nos llama mucho la atención de que últimamente cada vez son más los invitados que nos acompañan, que tienen mucho interés en esto de el desarrollo de las nuevas tecnologías aplicables al derecho, en cuanto al derecho procesal digital. Ya cada vez que uno puede hablar de la promoción de una prueba digital y cómo se promueve, le hablas del código hash, ya cada vez son menos las personas que colocan la cara de asombrados, sino que ya se está haciendo cada vez más familiar. Acaba de llegar nuestro invitado por allí. ¡Qué bueno! Acaba de llegar el bueno! invitado. Pero bueno, seguimos entonces, bueno, y el tema de la tecnología, bueno, está ligado a lo que vamos a conversar, ¿no? La tecnología puede ser usada de forma positiva, de forma negativa, puede repercutir de la manera que sea, pero en el caso del derecho, es fantástico el uso que podemos darle de una forma ética. Está el tema de la inteligencia artificial. Ya creo que es un debate que hemos tenido con varios invitados acerca de cómo, si tenemos un temor fundado de que la inteligencia artificial puede venir a reemplazarnos, y la respuesta de todo es no, porque nuestro trabajo es un trabajo cercano, un trabajo de tener empatía, de tener emociones, de saber ofrecer más allá de un servicio jurídico, también un acompañamiento. Yo digo que nosotros somos, sin comparar de esa manera, ¿no? Pero como un buen mecánico o como un buen médico. No, los tuyos no, los tuyos no. Ya yo te presenté unos buenos mecánicos y no has ido. Sí, es verdad. Quiero aclararlo, también decirlo públicamente. Pero los abogados es lo mismo. O sea, nos pasa lo mismo que si tú no tienes empatía con esa persona, con ese médico con que vas, tú cambias de médico. Lo mismo pasa con los abogados. Entonces, sí, la inteligencia artificial llegó para quedarse, pero para complementar y para ayudarnos un poquito más no para reemplazar. Pero sabes que hubo algo que comenté con un invitado que nos acompañó recientemente, donde la inteligencia artificial, sobre todo esta china que salió últimamente, hay una opción que dice pensamiento profundo. Ah, sí. O sea, antes pensabas, pero ahorita puedo pedirte que pienses profundamente, que lo analices, wow, y entonces eso nos lleva a entender de que quizá, y hemos visto que han habido desarrollos de personas que están trabajando en inyectarle emociones. Por supuesto. ¿Y me parece bien? Me parece bien. Igualito, al final, ¿quién es el que pregunta? Nosotros preguntamos. Pero bueno, vamos entonces a una pequeña pausa. Escuchar la mejor música en la radio. ¿Será que pidieron podcast? Algo así trambólico? Oye, no lo sé, pero ojalá no sea otra vez Amanda Miguel. Ya venimos. Vamos a ver. Vamos a conversar. Mira, bueno, primero darte la bienvenida aquí. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y no es un invitado de aquí, Merce. No, estamos para nada. Estamos a punto ya de ser internacional. Sí, vale. Estamos nacional ahorita, estamos como un poquito más allá. Estamos en otras ciudades. Abriendo horizontes, pues siempre eran los abogados de Caracas, ¿no? Pero Sí. ya, mira, ya saben, el Podcast de la Justicia puede llegar a tu ciudad. Exacto. Y posiblemente ya nos invitaron Ajá. para su ciudad. Ajá. Entonces, primero, vamos a darte la bienvenida a Andrés Colón, abogado, que de verdad, bueno, teníamos rato queriendo que vinieras. Quiero decir públicamente que sí nos invitaron para allá, para Anzoátegui, ¿ok? Correcto. Y que seguramente vamos a hacerlo allá porque ellos también tienen un podcast. Pero eso vamos a Así hablar es. en unos Pero minutitos. chévere que lo hayas dicho, Mercedes, para que ya se sienta comprometido públicamente. Claro, de que por nos supuesto. ¿Por qué crees que lo dije? Nos extendieron una invitación y nos mostraron Así inclusive la es. locación y se ve fantástico. Sí, Así sí, es. ya llevo traje de baño. Sí, ya, ya, listo, listo. de una vez. Mira, Andrés, el día de hoy vamos a conversar sobre las aulas y las redes sociales, el desafío jurídico de regular la tecnología en los centros de educación.
todo el tema, la problemática, lo bueno y lo malo, ¿ok? Correcto. ¿Con qué quisieras comenzar? Mira, este fue un tema bastante interesante al momento de plantearlo para un podcast, y es que actualmente se ha visto cómo los niños, porque todos tenemos acceso a las redes sociales, todos tenemos acceso a los teléfonos, al internet como tal. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando el que tiene acceso es un menor? Cuando el que tiene acceso es un adolescente, cuando el que tiene acceso al mundo de las redes sociales, que es tan complicado y tan amplio. ¿Qué ocurre cuando lo vemos que puede tener ese descontrol que se vive en las redes sociales, que incluso para los que ya somos un poco más adultos y los que estamos entrando a la etapa de la adultez, se nos complica igualmente? Entonces, se ha visto a nivel mundial una situación bastante preocupante, porque ya hay, además, países donde han ido avanzando en el tema de la regulación de este tipo de situaciones, debido a que los jóvenes se ha, como digo, demostrado que no tienen toda la capacidad para entender lo que en las redes sucede. Yo no sé si han visto una serie que está muy famosa en este momento en Netflix, que es Adolescencia. Voy a tengo empezar a ver anotada. hoy, Oye. porque es que estaba terminando de ver Día Cero. Entonces, Oye. ahora empiezo con esa. Es una serie fenomenal en cuanto a esta problemática, porque el niño, el Jamie Foley, creo que es el nombre de él. Oye, Spoiler. Oye, es un medio spoiler puntual. Ok, puntual. Chiquito. por Pequeñito. favor. Oye, Ajá. porque realmente lo que vas a ver en la serie, en el momento que lo veas, María José, te vas a sorprender. O sea, el niño, cómo llega a un punto donde la influencia de las palabras, incluso en las redes, lo que el bombardeo mediático que cae sobre él, cómo se llega a sentir el niño debido a los ataques que recibe, supuestamente por una amiguita, una compañera de estudios. Entonces, es allí donde entramos específicamente al tema. No es solamente las redes sociales, sino qué ocurre cuando se utilizan en un entorno dentro de un espacio educativo. ¿Ves? Claro, y lo gravísimo, ¿no? E inclusive uno como adulto no escapa de que le afecte. Imagínate un niño que todavía no ha desarrollado todas esas capacidades y esas emociones, que todavía no las sabe controlar bien. Sí, con respecto a los planteles, yo siempre me he preguntado, Mercedes, y no sé si ustedes lo sabrán, yo no tengo la duda, ¿dejan el uso de los dispositivos móviles en los colegios? O sea, los chamos van con sus teléfonos, lo tienen en el bolso, lo utilizan. ¿Cómo los maestros están manejando eso? Yo no sé cómo lo están manejando, pero hace unos días posteé justamente algo que era como que en una reunión, si tú ves el teléfono, es como el nuevo bostezo de la generación. Correcto. Sí. O sea, y me parece que eso es lo que es. Imagínate una profesora dando clases y los muchachitos ahí con el teléfono chateando entre ellos, con el de al lado. O sea, a mí me Exacto. parece una falta de respeto. Total. Yo creo que Así es. mientras están dando clases no debería haber eso, pues. Me imagino que sale y que decomisado. A mí me decomisaban, pero era la comida. Yo siempre Te llevaba, decomisaban la comida, claro, yo Mercedes. siempre estaba comiendo, pues. Abrías tu loncherita en plena clase. Claro, pero eso es una falta de respeto igual. Claro. Ojo, Claro. igual. Pero ahora bueno, con un teléfono que ahora tienes con un acceso, teléfono. imagínate, una infinidad Exactamente. de cosas. Fíjate que hay países en el mundo donde se han hecho estudios y se ha determinado que aproximadamente por lo menos Argentina, te voy a hablar puntualmente de Argentina, el 53% de los niños argentinos están teniendo acceso a las redes sociales durante el horario escolar. Y no solamente con ese 53, sino que el 47% de esos niños que tienen acceso han estado en ocio en las redes sociales. O sea, no es por fines educativos, sino por ocio. Fíjate no es ChatGPT, no es Google. No es investigando, no es ok. haciendo algo productivo. Entonces, fíjate lo delicado del tema y realmente lo preocupante para todos los que de alguna u otra forma, bueno, yo no soy padre, pero los que tienen el honor de ser padres. No, bueno, por aquí tampoco. Aquí tampoco. Por allá Ok, Bueno. bueno, pero... Aquí, por allá, muchachos. Allá, mira, ahí están. Ok, bueno, pero tenemos hermanos, tenemos También. sobrinos, primos, y oye, es muy delicado verdaderamente, Sí. porque cada día vemos que la sociedad avanza, y además nosotros como abogados creo que tenemos la responsabilidad compartida de que mientras la sociedad avanza, el derecho va con ella, ¿no? El derecho la regula, el derecho tiene que entrar allí. Por ende, yo creo que además los modelos que podemos tomar son muy interesantes. Mira, China tiene una regulación bastante, yo diría, sorprendente en cuanto a este tema, porque los chinos no solamente te hablan del uso del teléfono durante la clase, sino que ellos te dicen, a ver, yo no quiero prohibírtelo totalmente, sino que tenemos que entender, y estoy totalmente de acuerdo con eso, que la tecnología llegó para quedarse. Totalmente. Y ellos tienen un sistema de educación dentro de su, digamos, de su pensum, que es la alfabetización digital.
¿ok? Ellos buscan la forma de que sus niños, de que sus jóvenes aprendan a utilizar los medios de comunicación electrónicos, los teléfonos como tal. Porque ciertamente, y eso es parte de la problemática que ha ocurrido, a lo largo del mundo se ha impulsado el proceso para que los jóvenes comiencen a tener acceso a los medios electrónicos para aprender, bien sea bueno, yo por lo menos que soy de los que vi clase en pandemia, algunos que habrá hecho posgrado, se sabe que el tema telemático ha sido fundamental en esos aspectos. Incluso hoy día creo que quedó de esos Sí. tiempos, ha quedado, ¿no? La gente sigue haciéndolo. Entonces, fíjate lo bueno que se puede hacer de las redes sociales o de los medios de comunicación tecnológicos. Pero es importante que haya una regulación importante, amplia sobre ese tema y que cada uno de nosotros, pues, desde su espacio, además, aporte algo positivo, que es parte de lo que queremos nosotros también propugnar desde acá. Me quedé con la duda de los muchachos en el teléfono con tanto acceso. Imagínate un examen en una exposición. O sea, si ahorita uno dice, mira, vamos Ya la chuleta no deben ser manuales. Ya la Eso de chuleta- escribir Total. chiquitico, No. así. Un grupito de y WhatsApp allí. Nada, me quedé de verdad Será tu preocupada. tiempo. Sí, Total. en Mira. la falda, en la licra de la falda. Fíjate que a nivel de regulaciones, la ciudad de Buenos Aires hizo una regulación muy interesante porque ellos también vieron la problemática y no solamente que esperaron a que el Ejecutivo hiciera todo el trabajo, sino que en la propia ciudad de Buenos Aires limitaron a que los jóvenes tengan el acceso completo a las redes durante el horario escolar. Ahora, ¿qué ocurre? Hay algunos que están de acuerdo con que los jóvenes lleven sus teléfonos a las escuelas porque consideran que el papá tiene que comunicarse con el hijo, que el hijo va a salir de la escuela y no tiene cómo llamarlo. Yo colocaría un inhibidor de señal. Justa- Se le cae la señal a todo el voy- mundo. Justamente voy a eso. Entonces, María José, directora del colegio. ¿Listo? ¿sabes quién de tiene, una. ¿sabes quién tiene una propuesta muy parecida a esa? Los chinos. Los chinos tienen en su... Los chinos son en sus- superiores, son seres Totalmente, superiores. totalmente. Y no es casual que yo piense No, igual. no. Los chinos establecen una teoría básicamente de que tú puedes llevar el teléfono a tu establecimiento educativo, pero incluso el propio colegio se hace responsable del resguardo del teléfono. Entonces, es interesante bajo ese tema porque no es solamente que te decomiso el teléfono, porque incluso yo cuando estaba joven también me lo hicieron, de que decomisaban el teléfono en el colegio y y el profesor se lo llevaba o te lo dejaba. Entonces, justamente esa propuesta de esa ley que se hace en China es para evitar que haya como esa relajadez en cuanto a ese aspecto, sino que haya un protocolo formal donde el colegio se comprometa en espacios debidamente adecuados, con inhibidores de señal, con todo su protocolo de seguridad que debe tener, porque además estamos hablando que hay jóvenes que tienen teléfonos costosos, digamos. No, ya va, y de- no nada más eso. Los padres dirán, pero ya va, yo necesito comunicarme con mi hijo si pasa alguna emergencia. Correcto. O a mí Se- me necesitan llamar si No. pasa algo. Señora, si pasa algo con su hijo, alguien del colegio se va a comunicar con usted. Correcto. Claro, lo Así que es. pasa es que hoy en día, con esa inmediatez de la comunicación, no pareciera que se entienda. No Pero- pareciera pero que es se que, entienda. o sea, si la razón es esa, la respuesta es esa. Ahora, Alguien del colegio se comunica. pero es ¿Cómo que- regulamos eso? O sea, porque es que legalmente nosotros como abogados tenemos que dar solución a esta problemática de, no se puede, pero ¿cómo lo regulamos? ¿Cómo, o sea, la cualidad que tengan estos profesores, estos directores, estas autoridades de las aulas, cómo pueden llevar a cabo un reglamento justo para que los padres y las personas que están, los niños, Ujú. niños adolescentes que estén estudiando, Ujú. puedan acatarlo? Correcto. O sea, ¿cuál es la problemática, pues? Esa es una de las principales disyuntivas ocurre. Es porque a nivel global, en este momento no hay un acuerdo, digamos, en cuanto a ese punto. Muchos países tienen muchas doctrinas, formas diferentes, formas de pensar. Mira, Italia considera que el uso del teléfono celular es comparado, el daño que ocurre a nivel cerebral, a nivel psicológico de los niños, comparado con la cocaína. Wow. Imagínate lo gravísimo que pone Italia el tema. El Senado italiano sacó una resolución a este respecto y ellos dicen, mira, o sea, casi que consideran que los niños no deberían tener teléfonos celulares. Sin embargo, ¿Los niños de qué edad? de Ajá. primaria y secundaria. Ok. Siempre se habla de primaria y secundaria. Ok, perfecto. Fíjate que en caso antónimo, el antónimo de ese caso ocurre con Colombia. Colombia considera un poco más relajado el tema, considera que los niños sí pudieran llevar sus teléfonos a las aulas siempre y cuando el profesor autorice y haya una razón justificada pedagógicamente hablando.
sea, me tiene que justificar el niño que va a hacer algo a nivel pedagógico, a nivel estudiantil, para yo poder autorizar el uso del teléfono celular. Entonces, tú me preguntabas qué podemos hacer. Mira, yo creo que los abogados, como te lo decía al inicio, tenemos la responsabilidad compartida de buscar que la ley se haga realidad, que la ley se adapte a las nuevas formas de la sociedad. Y que hayan soluciones. Y que hayan soluciones. Por ende, yo creo que tomando en consideración todas estas doctrinas, estos reglamentos, estas leyes que se han creado alrededor del mundo, yo creo que en Venezuela podemos hacer un proyecto muy interesante de ley donde vaya unida, no solamente a nivel los abogados, no solamente somos nosotros, sino la familia, la educación, los maestros, los profesores, todos. Todo esto tiene que ser un trabajo compartido. Si te correspondiera a ti hacer una propuesta, ¿cuál sería? Ya vieron la mía va entonces de la mano de los chinos. ¿Cuál sería la tuya? Poquito radical, pero un poco dale. radical. Ajá. Qué raro yo. Mira, yo de verdad considero que las redes sociales son un instrumento, como joven lo digo además, son un instrumento muy importante para el crecimiento y el desarrollo del ser humano. ¿Por qué? Porque probablemente un adulto mayor que me esté viendo dirá, no, porque yo crecí sin eso y yo crecí normal y yo crecí igual. Ciertamente, pero muchas de las cosas que se hacían anteriormente en 2 semanas, en 2 meses o en 4 años, hoy día las puedes hacer en mucho menor tiempo, y en eso va muy atado a la inmediatez que te ofrece un teléfono celular o incluso las redes sociales. Entonces, partiendo desde ese principio, yo creo que el tema no es eliminar, el tema es regular. Y sabes que hemos tenido otros invitados acá y hemos conversado sobre el tema del derecho a la privacidad de estos niños y adolescentes que en efecto poseen celulares. Okay. Han habido, pues, opiniones totalmente distintas entre uno y otro. O sea, por ejemplo, María José, que es un poco más radical, ha dicho, mira, no, o sea, yo creo que hay que saber las claves de los teléfonos de estos niños, o sea, hay que revisarlos. Inclusive hay aplicaciones que es como de control parental para saber Correcto. exactamente qué están viendo, Todo qué no eso están viendo. activo, sí. Esto, activar, sí. Por ejemplo, Joy Tamayo dijo, mira, no, yo confío plenamente en mis hijos me comunican, tenemos una buena comunicación, yo no quisiera saber qué están haciendo ellos por el teléfono, independientemente de que ya tienen una edad un poquito más grande, ¿no? Correcto. No es que son unos niños de 8, de 10 añitos. Claro. ¿Qué opinas de eso? Porque yo creo que eso restringiría mucho el uso de estos teléfonos si uno como niño sabe que su papá está viendo lo que están haciendo. No, que lo voy a ver siempre, sino un día, mira, requisa. Random. Vamos. Un día Teléfono random. aquí en la mesa. Exacto. Muy Así. random. Vale, mira, fíjate que una de las nosotros tenemos en la firma de abogados Pérez Burel y Calzadilla, hemos debatido ampliamente este tema, tenemos muchas posiciones positivas, eso es parte del debate, positivas, Claro. negativas, buenas, malas, o sea, tenemos como muchos enfoques y hemos construido una serie de ideas bastante estructuradas a este respecto. Y hay un tema que de hecho es propiedad del doctor Pedro Luis Pérez Burel, el Pater Families digital. Fíjate, el Pater Families, como los abogados conocen, bueno, era la figura romana donde el padre tenía aquel control sobre el hijo incluso hasta la muerte. O sea, incluso tenía que emanciparse para que pudiera tener esa libertad que hoy día muchos gozamos al cumplir los 18. Él lo quiso adaptar un poco a la actualidad y es básicamente, la propuesta que se hace es que el padre tenga justamente, como decía la doctora Mercedes, tenga control sobre lo que el hijo puede observar y no puede observar. Es como una especie de aplicación que se crearía para que todo lo que el niño vaya viendo, esto con inteligencia cuántica, con inteligencia artificial, para que todo lo que el niño cuando haya por lo menos, ¿qué ocurre? Mira, ocurre mucho con el caso de los videojuegos. Sabes que anteriormente para jugar un videojuego tenías que ir a los cyber, ¿se acuerdan de los cyber? Sí, Ajá. claro. Y Counter-Strike. Counter-Strike. Exacto. Y entonces había que ir al espacio, al lugar y el tiempo y o sea, era como a nivel de temporal mucho más limitado. Una Hoy logística. día con el teléfono tú Y te tienes lo pagaba tu papá, porque tú no tenías dinero. de paso, Tú no tenías exacto. dinero. Tú decías, papá, déjame ir en el cyber 1 hora. De Y paso. ya, él te pagaba tu horita y ya. Así es. Hoy por hoy, con los teléfonos celulares sabemos que tenemos acceso a todos los videojuegos y no solamente a los de otrora, Counter-Strike, sino que vemos Free Fire, Roblox, Me lo descargué. Oye, y es una cosa sorprendente la adicción que está generando eso en los niños, que es verdaderamente lo preocupante. Y esos ¿ok? videojuegos, además, tienes totalmente contacto con gente que ni Que idea ni del idea. otro lado del Exactamente. mundo, inclusive
que se ha prestado para muchísimas otras cosas. Correcto. Entonces, justamente la propuesta del Pater Families Digital es que a través de inteligencia artificial, de inteligencia cuántica, de todos los procedimientos que podamos aplicar a nivel tecnológico, que lo manejarán los expertos en ingeniería en sistemas, que puedan colaborar con expertos en algoritmos, expertos en hackers, etcétera, que puedan, porque esto es un trabajo de todos, te lo vuelvo a decir, esto es un trabajo de la sociedad que tenemos que colaborar todos para que haya una regulación efectiva al respecto. Entonces, el Pater Families, básicamente, es una propuesta que se hace para que los jóvenes, cuando tengan acceso a este tipo de videojuegos, pueda notificarle, como te digo, con inteligencia artificial al padre, en el caso, ponte, de un grooming, o de un Claro. acoso, o de alguna especie de comentario malintencionado detrás de ese videojuego, porque, como lo decía, es un universo, pero que se escapa del control de todos nosotros. Entonces, fíjate qué importante y qué bueno esa propuesta, porque yo creo que definitivamente la edad nunca pasará de moda. O sea, los jóvenes, por más que crean a veces que se la saben todas, el papá va a tener la sapiencia y además con el beneficio de la propia tecnología para saber y decidir, epa, lo que está haciendo mi hijo no está bien, tengo que ponerlo en alto. Inclusive yo creo que 18 años todavía es muy chamo Sí, alguien para tomar este tipo de decisiones importantes y de saber qué es lo que le conviene o no en redes sociales, o caer en una estafa, o caer en un acoso, o caer en un grooming, ¿no? Entonces, O inclusive sí, ser tú el que cometa el delito. ¿Por qué no? claro, pero es que yo creo que 18 años, sí, tienes mayoría de edad, pero me parece que, Pero no que el está- padre no, tiene que siendo tener adolescente. control de esos Eso, pobres niños. No, exactamente, señor. de acuerdo. Yo en eso sí soy bastante ¿Sabes qué? radical. Además que yo crecí con un papá bastante radical. Y uno no está tuerto. Uno no es trabajador. Aquí estoy. Yo los mantengo. Mira, o sea, aquí un estoy podcast. con un podcast por la radio. Uno no salió La gente me tuerto. oye. Entonces yo digo, no puede ser que haya tanta libertad hoy en día con el tema de las redes sociales, porque es muy peligroso. O sea, Correcto. pareciera que no entendieran las consecuencias hasta que les pasa. Así es. Bueno, además yo debo destacar que a nivel nacional se ha visto que el tema se le ha ido intentando dar cobertura los últimos tiempos. Sí. Y verdaderamente eso yo debo aplaudirlo. Incluso he visto algunas propuestas del Ejecutivo Nacional al respecto. Y eso me parece fenomenal. Queremos decirlo públicamente, lo apoyamos porque, como te lo comentaba, es una tarea de sociedad. Es una tarea que nos involucra a todos. Los hijos de este país son hijos de todos. Como decía aquel poeta, que el que tiene un hijo tiene el hijo de todos. Y creo que es importante que tomemos consideraciones y cartas en el asunto. Todos por igual. Como te digo, con base en todas las experiencias internacionales que tenemos. Porque hay países donde las legislaciones han ido un poco más adelante que nosotros. Bueno, tomemos en consideración esos trabajos. No, y Tomemos en qué consideración bueno, tenemos esas el tareas. trabajo prácticamente adelantado. Correcto, totalmente de acuerdo. Y aquí vamos todos remando hacia el mismo sitio para que haya un control. No prohibición, como digo, esto es un criterio muy personal. Yo creo que el tema no es prohibirlo, porque el teléfono va a seguir, el celular va a seguir. Mañana no serán estos, sino que serán unos más avanzados. Y es necesario que haya una educación digital al respecto. No solamente de los niños, sino de los padres de los niños, de los profesores de los niños, de los directores de los colegios de los niños, para que cada uno del que rodea, digamos, al actor principal, que es el niño, sepa de qué es lo que se Sí, está cada uno juega un rol importante y también los desarrolladores de estas aplicaciones y de todas estas plataformas digitales, el saber que quizás tomaron mayor medidas. Por ejemplo, vas a abrir un perfil en una red social, bueno, pídeme la cédula de identidad, pídeme fotografías. O sea, trata Total. de asegurarte de que en efecto yo soy una persona mayor de edad, porque lo que tenemos es un contrato de adhesión. Algo que Correcto. dice, mira, tienes 18 años, ok, dale, puedes ingresar. Cualquier niño o niña adolescente puede darle clic allí y simplemente decir, sí, yo soy mayor de edad, dale. Así es, y accede. Por eso te decía que es la importancia compartida que tenemos, porque el niño no tiene la madurez solo para asumirla, para entenderla. Mira, de hecho yo te traje acá unas estadísticas bastante importantes. Me No sé encanta si- la gente que hace la tarea y viene. ¿Dónde lo- Me fascina. O sea, mira la gente la preparada. cámara- Mira, a la ¿En cámara cuál la 3. tengo? A la cámara 3. Ok, fíjate en el tema escolar, que es lo que hablábamos hace un momento. Fíjate por países. Acá, esto fue una encuesta que hizo la UNESCO, y fíjate por países cómo los azules son los usos que se le daban a los teléfonos celulares durante el horario escolar. O sea, Wow. ha sido realmente sorprendente la cantidad, como te lo comentaba hace rato. No es solamente que el niño use el teléfono celular dentro del espacio escolar, sino qué hace con él. Y cuando hemos visto lo que ocurre, que es, además del uso, en ocio o en temas de diversión o en temas de... Es preocupante porque entonces estamos diciendo, oye,
¿Qué ocurre en el tiempo donde se supone que el padre manda al hijo a una institución educativa para que aprenda, para que estudie, para que se forme? Y vemos entonces que las encuestas nos dan que es preocupante porque no está haciendo el trabajo, sino que está yendo hacia espacios que no debe. Está yendo a hacer lo mismo que pudiera hacer en la casa un sábado. Correcto. Pero es que ya va, lo totalmente. utilizábamos nosotros que teníamos un dispositivo analógico, donde teníamos que pagar los jugabas ringtones. culebrita, De paso. jugabas y lo culebrita, ok. utilizábamos en el colegio. Imagínate los dispositivos ahora. De paso, bueno, ahora que me comentas eso, fíjate también por países, cómo vemos acá el uso de los teléfonos celulares en comparación con la radio y la televisión como medios de comunicación. Fíjate el uso que se le está dando. ¿Me veo acá? Ajá. Ajá. Mueve el micrófono un poquito para que se vea. Allí. Aquí lo ves. Ok. Ahí tenemos para allá, el micrófono para allá. No, el micrófono. Ok. Ahí se ve. Ahí lo tenemos. Ok. Fíjense, lo que están en verde es el alto índice en comparación a la radio y a la televisión del uso que se le dan al teléfono celular. Entonces, esto es solamente una muestra para que se logre entender de la cantidad de jóvenes que están hoy día con un teléfono celular en la mano. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando volvió comenzaron a salir los smartphones. Ujú. ¿Cuántos niños tenían acceso a los smartphones? Era muy poco, realmente era un tema muy limitado. Eran uno, Y dos, que además eran costosos. eran costosos. Ahorita hay totalmente. teléfonos muy asequibles. Hoy día es asequible un montón de teléfonos y los niños casi que todos quieren tener su teléfono porque el compañerito lo tiene, porque el amiguito lo tiene, por la moda, por la cosa. Y oye, son las estadísticas que nos muestran y es parte de la preocupación que tenemos. Eso es televisión y radio. Televisión y radio como medios de comunicación. O sea, ni comparados siquiera es con el que se teléfono. sientan a ver una serie, una película con sus padres un fin de semana, sino todo el tiempo con el teléfono. Todo el tiempo con el teléfono. Entonces, yo creo que todo esto nos da a nosotros unas luces de que es momento de actuar, que es momento de hacer algo Y al el uso respecto. también con respecto a ellos como colectivo estudiantil, porque por ejemplo han ocurrido muchos hechos dentro de los recintos o de los centros educativos donde utilizan el teléfono celular para grabar, tomar fotos indebidas, para exponer a otro compañero, ridiculizar a un compañero, hacer Totalmente. bullying. Entonces quizás creo que para qué el uso con fines educativos dentro del plantel educativo, Correcto. no le veo el sentido. No tiene sentido. No tiene sentido. Si sentido. queremos aplicar tecnología dentro de los planteles, bueno, vamos a adquirir pizarras inteligentes. Correcto. Es una forma. Dar clases a través de videobin y diapositivas y eso. Es una forma de enseñar a través de la tecnología. Pero no justificar de que los chamos van a hacer uso de teléfonos celulares con fines educativos. Yo no Sí. sé si ustedes se acuerdan que cuando las profesoras estaban como copiando algo en el pizarrón, uno estaba ahí con el dedo ahí dándole ahí para que... No, yo me imagino que ahorita Peor. la pobre profesora copia algo y la gente se Toman toma una una foto y hasta luego, que les vaya bien. Adiós. Ya, Total. ya estudié. Ajá. Totalmente. Ya estudié. Totalmente. ¿Ves? Fíjate que una de las cosas que mencionabas es importante tomarla en consideración con China. China también, que te vuelvo al ejemplo de China, una de las cláusulas que tiene es que como le han puesto de excusa que los niños tienen que llevar el teléfono a los planteles porque los papás los tienen que llamar, entonces la ley dice, bueno, yo voy a obligar a que los colegios instalen en sus instalaciones teléfonos públicos, que los niños tengan acceso a llamar, pero obviamente teléfonos simples, ¿no? Que es solamente para llamar al papá y ya, y punto. O sea, si el tema es la comunicación, bueno, yo tengo que poner a que el colegio garantice que al momento del niño salir tenga comunicación con sus padres. Entonces, De que fíjate- pase Perfecto. algo, tenga comunicación. Entonces, Bueno, fíjate, está bien. Me Fantástico. encanta lo excelente, fantástico, porque si ese es el problema, bueno, ok, vale, está, porque no hay... se no hay resolvió. Exacto, pero el uso desenfrenado, libre y sin regulación de los niños a las redes sociales, a los teléfonos y con todo lo que conlleva un teléfono celular en la mano hoy día, tiene que parar. Ahora, ¿cuáles son las propuestas inmediatas o las que ustedes tienen como bufete, como escritorio? Cuéntanos un poco, porque es que todas las ideas que has dado, yo estoy totalmente de acuerdo, capaz allá están un poquito más radicales, capaz aquella dicen, no, mira, sé que ni siquiera llevan el teléfono para las aulas, pero ¿cuáles serían las propuestas? Porque legalmente hay que hacer algo. Correcto. Mira, una de las propuestas ya ha ido versando en tratar de impulsar una acción judicial a nivel del TSJ, a través de la Sala Constitucional, para buscar la forma en que se pueda regular este tema y a través de los expertos, como te lo comentaba, una de las propuestas que nosotros tenemos planteado es el Pater Family Digital. Además de eso, el tema de buscar a que los jóvenes, los representantes de las distintas empresas como Roblox, como las que hablábamos ahorita, que son las tecnologías bastante, digamos, poderosas en el mundo en este momento, puedan comparecer ante tribunales venezolanos y explicar qué es lo que ocurre a este respecto.
porque es muy fácil yo ser dueño de una empresa, ser dueño de una corporación internacional o crear un juego de estos. Entonces ocurren cosas en mi plataforma, los niños menores de edad se meten, como hablábamos, no se crean usuarios y ni siquiera ponen la foto, ni siquiera se sabe quién es, simplemente se crea el usuario y ya, y comienza a ver, a desplegarse una serie de delitos informáticos incluso. ¿Y dónde está la responsabilidad? ¿Dónde está la empresa que puede decir, epa, yo tengo que tener un control sobre esto, tengo que responder ante ellos porque ocurrió esto o ocurrió aquello? Realmente han habido casos súper preocupantes, no solamente en Venezuela, sino alrededor del mundo. Bueno, lo que ocurrió con el metaverso, de que una de las chicas sintió que su avatar estaba siendo acosado y el metaverso, los creadores del metaverso no tenían previsto que eso pudiese ocurrir. Correcto. Y no tenían por qué tenerlo previsto porque ese no era el fin para lo cual fue creado No el era el metaverso. fin, exacto. Entonces, que quizás un desarrollador de un juego evidentemente no tiene por qué. Claro, Prever. cuando va sucediendo vas tomando las medidas necesarias, pero es que como desarrollador de juego no tengo por qué prever todo eso. Se supone que no tiene va a ocurrir. la mala intención. Sin embargo, una vez que ocurre, que tú ves que, oye, ya el espacio se ha prestado. Yo, por ejemplo, lo hemos visto con el caso de Meta. Meta, que es la red de las redes sociales o la red social que incorpora a las más grandes del mundo, ellos han ido buscando avanzar con el tema de la privacidad, que ha sido uno de los temas más polémicos que ha ocurrido a su respecto. Entonces, yo creo que el ejemplo de Meta pudiera servir para asociaciones o corporaciones similares que digan, epa, realmente es momento de ponerle atención al acceso que estamos dando a nuestras plataformas y responder ante las situaciones que ocurren. ¿Y por qué si ocurre en otro país, por qué no puede ocurrir en Venezuela? Sí, bueno, yo creo que es complejo, ¿no? El tema de establecer responsabilidades, porque sabemos que evidentemente quien comete un hecho punible allí dentro de la plataforma digital, sabes que no estás exento y que no es tierra de nadie y que te va a traer consecuencias en el mundo real, ¿no? Así es. Pero es importante también, y quisiera repetirlo, es importante que en Venezuela cada vez hayan más abogados formados en estos temas para poder atender estas problemáticas que están ocurriendo. O sea, el cliente de hoy tiene problemas de esta naturaleza. Es decir, tengo un hijo que fue víctima de grooming en Roblox. A un abogado convencional, cuando te hablan de grooming y te hablan de Roblox y No no tienen sabes, idea. no tienes Correcto. ni idea, no Ujú. puedes tomar el caso. Exacto. Y Claro. puedes ser de los mejores penalistas del mundo. Correcto. Pero simplemente si no estás familiarizado con esto, no vas a dar Te la vas a talla caer del en caso. algún momento. Y no Te se vas a- trata de edad del abogado. No, para nada. Se También. trata de preparación, de Correcto. capacitación de este abogado. Y ojo, Fíjate que- son sus áreas, no tiene por qué el abogado Sí, penalista claro. tiene que formarse Claro. en eso. Al que le guste, bienvenido sea y fórmese porque estos son las problemáticas de hoy y las de mañana. Claro. Fíjate que Mercedes comentaba una cosa muy, muy simpática y es justo con el tema de la edad. Cuando nosotros sacábamos este tipo de temas, mucha gente, oye, sí, porque los niños, porque los jóvenes, y en medio de la conversación me decía, oye, pero yo te digo una cosa, a veces tú te das cuenta, por lo menos en los núcleos familiares, te voy a hablar de mi experiencia personal, mis padres o mis abuelos, incluso, a veces y mi abuelo está sentado en un mueble viendo el celular o mi abuela viendo el teléfono y pasan horas pegados en el teléfono viendo, jugando. O en la cualquier cosa. tablet, O en la exacto. tablet. Entonces, realmente no es un tema de edad. No, es como un estamos tema hablando. de adaptación, de Es un tema capacitación. de adaptación, de entender lo que ocurre. Del tener la madurez para ser receptivo a esa información. Exactamente. ¿Qué es lo que los niños, No en tienen. el caso que nos ataja, no tienen? No tienen el discernimiento. Así es, la Wow. capacidad de discernimiento. Meche, no me digas. No. No. Casi. Ah, casi. Nos quedan unos minuticos. Mosca. Nos quedan unos minuticos. Andrés, cuéntanos un poco del tema del podcast que se Ujú, viene. ujú. Así es. Por favor, porque además ya estamos invitadísimas. Seguro. Pero cuéntanos un poco sobre eso. Mira, bueno, en primer lugar, yo te digo una cosa. Primero, yo empecé y ni siquiera les agradecí. Le quiero dar las gracias realmente porque la alianza que hemos hecho entre ustedes como directoras del podcast de la justicia y el podcast Pérez Urel y Calzadilla, el podcast Al Derecho y al Revés, by PBIC. Bueno, mira, una propuesta que ha nacido con primero nuestra alianza con un gran beneficio porque nos ha traído desde ya buenos aires de bienestar para ambos y seguramente nos va a traer en el público muy buena aceptación seguramente cuando trabajemos en equipo. Mira, el podcast en punto central yo creo que es importante destacarle el nacimiento. Y el nacimiento del podcast viene justamente por el tema de la juventud. Y qué bonito es cuando en una firma de abogados como Pérez Urel y Calzadilla, que debo destacar, por lo menos en el caso de que hablábamos el otro día de la juventud en el derecho, de cómo los desafíos que tienen los jóvenes hoy día. Mira, la firma Pérez Urel y Calzadilla ha intentado abarcar
todas las generaciones del derecho en Venezuela, desde los más viejos hasta los más jóvenes. Y qué bonito es cuando nace un proyecto como el podcast Al Derecho y al Revés, que nace de propuestas juveniles y los más mayores, digamos, los abogados con mayor experiencia de la firma dicen, oye, me gusta la idea, estoy de acuerdo. Y vamos a hacerlo. Exacto, yo lo haría de esta forma de pronto y los jóvenes te dicen, oye, no, eso si lo haces así no te va a quedar bien, ¿me entiendes? Entonces vamos a hacerlo mejor así. Pero qué bonito es porque cada uno aporta lo que su experiencia le transmite, ¿no? Y le provoca hacer. Entonces ya hemos grabado varios episodios. Ya el podcast, de hecho, tiene algunos episodios subidos en YouTube y hemos tenido, bueno, una serie de invitados realmente muy, muy importantes porque, bueno, por lo menos uno te destaco, uno de los más virales que está en este momento es el señor Jorge Áñez, presidente de la empresa Avior, de la aerolínea Avior Airlines. Y mira, él tiene un bagaje, primero, de conocimiento en cuanto al tema aeronáutico y empresarial muy importante. Y en segundo, que tiene, bueno, unos casos que ya lo tocarán en este mismo espacio seguramente, como el derecho al olvido. Entonces, qué importante es desde un espacio como este, que es un podcast donde estás relajado, donde estás un poco más disentido, donde estás un poco más libre para hablar sobre varios temas. Entonces, con la persona, el titular del problema, que te habla con amplitud, con claridad sobre el tema, lo que le ocurre, lo que le aqueja, lo que le sucede necesita. y lo que necesita. Y tienes los abogados de los lados que conocen del tema, que saben de lo que están hablando y que van construyendo una información para transmitirle a la gente lo que ocurre y para darle visibilidad además al podcast y a la empresa que él representa. No, y además que le transmiten a la audiencia el sí te resuelvo. Este problema te lo estoy resolviendo. Tengo a la persona con el problema y tengo la resolución. Correcto. Además, mira, ahorita viene otro de los episodios que seguramente va a dar mucho impacto y el señor, por ejemplo, el señor Domingo Sirigliano, te lo pongo como un ejemplo. Domingo Sirigliano es un señor ya un poco retirado de la vida pública, digamos, pero en su momento fue, y muchos lo consideran de esta forma, como de los más trascendentales gerentes deportivos de Venezuela. Y el señor Domingo tiene una experiencia en cuanto a las contrataciones deportivas en Venezuela. Para el que no lo conoce, fue presidente de Marinos, el equipo de baloncesto. Entonces, imagínate el conocimiento a nivel de derecho deportivo que tiene en persona propia. En las contrataciones con los jugadores internacionales, el tema de los seguros, el patrocinio. Oye, con patrocinio hay un tema muy interesante. En ese momento lo habló, Empresas Polar, cómo se manejaba con los dueños. Oye, una cosa que realmente yo recomiendo que el que tenga el tiempo se tome de verlo y seguramente haremos otros en colaboración, que es lo que se quiere entre el podcast de la justicia y Al Derecho y al Revés para llevar a cabo un proyecto que sea en beneficio para ambos. Realmente tenemos la posibilidad de hacerlo. Claro que sí. Bueno, infórmanos, indícanos cómo nosotros podemos acceder al podcast, cómo podemos disfrutar de esos episodios. Seguro. Bueno, el podcast está disponible en el canal de YouTube, en el podcast Al Derecho y al Revés, a través de la firma Pérez Burel y Calzadilla. El perfil de la firma Pérez Burel y Calzadilla, allí hay un espacio dentro del perfil de la firma, que es el espacio del podcast, y ahí están todos los videos. Además, por las redes sociales, que es podcast Al Derecho y al Revés, y la firma de Pérez Burel y Calzadilla, que se unen en colaboración, ¿no? Con estas nuevas formas de subir en Instagram. Qué maravilla. Y próximamente el podcast de la justicia No, con claro, el podcast claro. Al Derecho y al Revés en conjunto. No revelemos todavía el lugar donde va a ser porque... No, pero ni los invitados. Ni los invitados ni la vestimenta. Ya yo vi ahí y dije, voy a entrar de baño. Listo. No, pero seguro Seguro. es un episodio que va a quedar espectacular. De verdad tenemos muchas expectativas con respecto a eso porque es maravilloso para nosotros saber de que cada día nacen más proyectos que se dedican a esto, a generar contenido, a ofrecerle contenido de valor a las personas para que puedan aprender, porque bueno, esto es lo que básicamente uno va dejando, ¿no? Así es correcto. Y la importancia, como te digo, de la colaboración en el caso del derecho entre todas las generaciones, que sean jóvenes, que lideren el podcast, que pongan sus ideas, que hablen a su estilo, a su forma. Yo por lo menos las admiro y respeto públicamente a ustedes porque hacen un podcast muy original, que a diferencia de muchos, ustedes son muy, muy sueltas en su contenido, en su forma de hablar, y eso yo creo que les da un sello de originalidad, porque el invitado que viene para acá sabe que va a estar tranquilo en su entrevista, que sabe que lo que va a decir va a estar apoyado, va a estar, digamos, de alguna forma cubierto por ustedes. Entonces eso realmente es parte de las facilidades que nos da un formato podcast, y yo estoy 100% esperanzado en que ese proyecto va a ser beneficioso para ambos. Bueno, después de ese piropo Ay, jurídico, lo voy a recortar.
lamentablemente tenemos que irnos. Nos quedamos cortos de tiempo. Más bien, nos fuimos más allá del tiempo. Casi 1 hora y 10 minutos, más o Wow. menos. Pero bueno, qué bueno haberte tenido acá. Teníamos muchísimas expectativas con el tema de las estadísticas. Yo sabía que ibas a venir estudiadísimo. Yo lo sabía. Pero bueno, nos vemos en un próximo episodio del Podcast de la Justicia. Por aquí, Mercedes Luque, @legalizados. Y este fue un episodio más del Podcast de la Justicia. Recuerda que puedes verlo en diferido si te lo perdiste a través de nuestro canal de YouTube, @la radio podcast, y también a través de nuestra cuenta en Instagram. No se olviden de seguirnos. Por aquí estuvo María José García, @marijogz. Nos vemos en un próximo episodio maravilloso del Podcast de la Justicia. Bye. Chau.